Happy When It Rains, Garbage. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejitos si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. No somos nadie. Información que suma claridad. Now. 97.9. 12 y 9 en toda la República Argentina, ronda informativa que va a empezar Barbie Arroyo. Sí, Barbie. Pongámonos ya en la lista de invitados para la boda de Tini y Rodrigo de Paul. No, bueno, no sabemos. Ojalá. En realidad, Susana Jiménez cometió una infidencia, algo muy propio de ella, y se lo agradecemos, porque Que mientras... si algo no le tenés que contar Nunca, a alguien, un secreto, es a Susana. exactamente. Real. Porque en el programa Por el Mundo con Marley, él iba manejando por Miami, esto es en el marco del Mundial, y hablaban de todo un poco, y ella revela que hay fecha de boda entre Tini y Rodrigo de Paul. Ajá. ¿La escuchamos? Dale. Ahora está re enamorado con Tini, ¿viste? Se casan ahora el 19 casan, ¿no? de diciembre. Linda pareja va a ser aparte. Sí. Ella lo tira así. Y lo tiró así nomás. Así nomás. Exactamente. Nadie lo sabía, seguramente se lo comentaron en modo de secreto. El 19 de diciembre sería en Exaltación de la Cruz, en una estancia, en el DOC Aras, que ya se casaron ahí. Oriana Sabatini, Sí. Nicole Neumann, y como tienen todo este resguardo de la intimidad, ellos quieren repetir en este lugar, por supuesto. Porque ese lugar era de Diego Lerner, el Claro, presidente de de Disney. Disney, Claro. tal Mirá. cual. Bueno, la cuestión es que estén invitando de palabra por ahora, pero imagínense que podrían estar. Lionel Messi no se lo va a perder. Son muy amigos con Rodrigo de Paul. ¿Y cuándo es 19 de 19 diciembre? de diciembre, un sábado. Vacaciones. Vamos, y se lo deben haber Para, calzado. Y aparte para celebrar el la MLS. aniversario de Qatar también, pues 18, Ah, 19. Claro, Y se bueno, cumplirían celebremos 4 este, años. ya que está el y nuevo no se pudo. la Liga de Estados Unidos finaliza a fin de noviembre. Perfecto, con Es, tiempo y es todo. en Miami el casamiento. No, acá en en Exaltación de la Cruz. Claro, ok. para que haya amigos de todo. Chris Martin, por ejemplo, de Coldplay, ¿vendría? ¿Cómo no? Sí, estuvo en Tecnópolis. Exaltación de la Cruz es de Indocua. Claro, pero acá Claro. sería Cercano. en el Aras, en este caso es en el Doc Aras. Ok. Si Chris Martin vino para Tecnópolis, aquella presentación que nadie podía creer que No, estuviera, pero bueno, van a estar casi todos los jugadores seleccionados, sin además, dudas. Alejandro Sanz y tantos otros del Sí. lado de Tini, músicos. Sí. Una lista de invitados muy extensa y con mucho brillo y de celebridades. Así que bueno, apróntense algún vestido, algún smoking. No creo que nos inviten de todos modos, pero bueno, estaremos pendientes entonces 19 de diciembre. L. Vamos a seguir hablando de los jugadores de la selección. Por este caso vamos a hablar del Dibu, que tuvo un problemita con su camioneta. Estaba transitando ahí por Sierra de los Padres, donde él tiene su casa, y se quedó encajado. No podía sacar la camioneta y por suerte pasaron unos vecinos de ahí, que lo más gracioso es que, claro, el hombre que, vecino de ese lugar, ve que había dos camionetas que estaban encajadas y que se baja una persona muy grande y el hijo le empieza a decir, papá, es el Dibu, es el Dibu. Entonces enseguida se puso a tratar de ayudarlo al Dibu y lo vemos que estaban saltando en la caja de la camioneta. Se puso a poder ayudarlo hasta que le sacó la camioneta. El Dibu le dijo, menos mal que pasaron porque si no, no nos sacaba nadie de acá. Le firmó camisetas y demás cosas y cuando se estaba yendo, el Dibu volvió a frenar, se baja, se saca el camperón oficial de la selección y se los regala. Bien jugado. Sí, hermoso. Bien jugado. Hermoso. Bien jugado. 12 y 2 en toda la República Argentina. Gonzalo Morales hizo el gol de Barraca Central contra River en el Monumental. Eso fue el sábado. Horas después,
su exnovia en un posteo en redes sociales con la cara lastimada, hinchada, golpeada, cuenta de estas agresiones verbales, psicológicas y físicas, y presenta una denuncia formal en la justicia por violencia de género. Cuando se constata esta denuncia, Barraca Central decide apartarlo a Gonzalo Morales del plantel profesional hasta que se esclarezcan los hechos y las actuaciones judiciales correspondientes. Y Damián Ayude, en Disport Radio, el entrenador de Barraca Central, que el sábado había ganado por primera vez en el Monumental y había conseguido su primer triunfo como visitante ante River desde 1923, cuando la cancha de River estaba en Alvear y Tagle, en Recoleta, Ayude respaldó al club por esta medida tomada. Fue todo muy repentino, el club hizo lo que corresponde como institución. La verdad que no tuve mucha oportunidad de hablar con Gonzalo, y sí, el club tomó la medida que tiene que tomar, ¿no? De que por el momento, hasta que desde lo legal o judicial o en cuanto a las leyes y haya confirmaciones, lo separó. Esperemos que no haya sido lo que se está diciendo y que se pueda resolver, pero obviamente que apoyar la decisión del club y esperar a ver qué sucede. Fue también después de la vorágine de haber ganado el partido. La realidad que hablé poco con él, se encargaron más la parte dirigencial y en algún momento obviamente voy a tener contacto con él. Nunca imaginé tener que hacer público algo así, me cuesta mucho escribir estas palabras, siento miedo, vergüenza y dolor, pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos. Gonzalo Morales, futbolista de Barraca Central. Me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas. Bueno, es un texto que publicó en redes sociales. Y por supuesto acompañó con la denuncia formal ante la justicia. Hoy elegí hablar y ya no tengo miedo de contar mi verdad. La denuncia está hecha, comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es el primer paso para salir de la violencia. Ante este contexto, presentada la denuncia, Barraca Central separó del plantel profesional a Gonzalo Morales, que el otro día había marcado el único gol del triunfo de Barraca Central ante River en el Monumental. Mauro Embe. Bueno, vamos a hablar de Venezuela porque María Corina Machado, junto con Edmundo González Urrutia, anunciaron que ellos no forman parte de las conversaciones para la transición democrática que está llevando a cabo en este momento el gobierno encargado de Delcy Rodríguez con Dinora Figuera, que es la presidenta de la Asamblea del 2015, la última elegida, si se quiere, democráticamente hablando. Y no solo eso, sino que el día de hoy, 28 de julio, se cumplen 2 años de esas elecciones que habría ganado Edmundo González Urrutia y que Maduro ganó con más del 100% de los votos, cosa que había sido bastante extraño en su momento. Muchos dicen, y yo comparto, ¿no?, que se había robado la elección Nicolás Maduro, que en este momento está en los Estados Unidos preso y siendo juzgado. Y no solo las manifestaciones que promueve Machado y González Urrutia para celebrar y conmemorar estas elecciones, sino que también el chavismo está promocionando movilizaciones justamente porque el 28 de julio es el cumpleaños de Hugo Chávez. Nació el 28 de julio también, así que se espera que haya manifestaciones oficialistas y opositoras, y está la gran pregunta de si el gobierno va a reprimir o no estas manifestaciones, ¿no?, por todo lo que estuvo pasando en estos últimos meses. Así que ya en las próximas horas tendremos noticias si se llevó todo a cabo con normalidad o si hubo algún tipo de disturbio. Euge Mucio. Bueno, un nuevo informe de la Unión Industrial Argentina que anticipa los datos de junio, otra caída de la actividad industrial interanual cercana al 1,8%, con lo cual esto también confirma un primer semestre totalmente en caída, o sea, 6 meses ininterrumpidos de caída de la actividad, con un 3%, 3,1% en comparación con el mismo periodo del 2025, un número que es preocupante, sobre todo cuando miramos los niveles de producción acumulados en estos meses, un 10% por debajo de los niveles registrados en 2022. Venimos contando que la industria está en este efecto sándwich, tiene baja demanda por un lado, pero tiene costos por el otro lado que le vienen aumentando, y a su vez los precios a los que pueden vender van por detrás del índice de inflación y la demanda no acompaña, ¿no? Entonces eso está presionando sobre la actividad industrial. Los únicos sectores que lograron crecer interanualmente en este informe fueron la refinación de petróleo, la producción de tabaco, y del otro lado los sectores más afectados, bienes durables y semidurables.
el que más contribuyó a la caída en general, con un retroceso interanual del 22,5%. Después tenés también textiles, 26%, maquinaria de equipo, 23%, autopartes y automotores, un 16%. Bueno, y como decía, sectores en crecimiento, refinación de petróleo, 19,4% interanual en mayo, sobre todo por el desempeño hidrocarburífero en Vaca Muerta. Y la producción de consumo masivo, ahí tenés un leve crecimiento acumulado, el 0,4%, no le deja o no logra, si querés, compensar los meses de caída, pero bueno, sí es un mínimo crecimiento. Por otro lado, y esto es importante, en estos meses, en junio, vos tenés una demanda eléctrica de grandes usuarios industriales que creció un 1,4% interanual. Hay que ver ahí cómo pagaron las industrias esa energía, porque hubo un conflicto respecto de este gas natural licuado que compró el gobierno y que todos los años en invierno compra, y que no subsidió justamente la compra de ese gas natural licuado, que vino con aumento por la guerra en Irán. Creció muchísimo el precio y lo trasladó a los grandes usuarios, mientras que a los pequeños usuarios, las casas, los hogares, les otorgó subsidios, ¿no? Y aumentó y sostuvo los subsidios. Así que bueno, otro mal dato para la industria, que acumula una primera parte del año muy mala. Muchas gracias, Euge. Se cierra esta ronda informativa a las 12:19 en toda la República Argentina.
en Now. y 24 en toda la República Argentina. Barbie Arroyo, los premios Pinti, que me imagino... Primera edición, además, que se tributo hacen. a Enrique Pinti. Exactamente, premios al ¿Cuántas teatro. veces viste Salsa Criolla? Bueno, pensá que arrancó en el 83, Por era eso te muy pregunto. chica, claro, no, la vi una sola vez y ya ¿Una sobre sola? el final, sí, pero viste que ibas cambiando. El famoso porque... Quedan los artistas. Creo que Sí. fui 2 veces al teatro. Ah, mirá vos, qué linda ocasión. Bueno, en este caso se premiaba la actividad teatral 2025-2026. Imagínense que eran más de 70 obras nominadas entre más de 400 obras en el circuito oficial, independiente o alternativo y el comercial. ¿Hay otro premio de teatro o es este? Sí. Hay otros premios, El pero... Estrella de Mar, por ejemplo, en Mar Bueno, del por ejemplo, Plata. los Carlos, en Carlos Paz Claro. también. Los premios Hugo. También los premios Hugo, hay muchos, pero esta era la primera edición y quienes se entregan son los de AADET, Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, que durante muchos años Carlos Rottenberg la presidió, luego fue Sebastián Blutrach y así. De hecho, Rottenberg ayer recibió por su trayectoria de 50 años en el ambiente teatral. Otros premios, así fuera de lo que es competencia, Moria Kazán, por sus 40 años en la Avenida Corrientes. Ella misma dijo, yo soy... Bueno, vamos a escuchar a Moria lo que dice, porque desde hace un tiempo a esta parte, ella está por cumplir 80 años ahora el mes que viene, y se estrena justamente en agosto su serie biográfica. Y está como en una etapa de revisión y de repasar un poco su trayectoria, tanto fuera del escenario como arriba del escenario. ¿Qué dijo? Me enteré que hace 40 años que soy la única que anda dando vuelta por toda la calle Corrientes y nunca paró. No puedo creer, o sea... Así que, gente, ¿qué decirles? Adoro mi profesión, la honro. Empecé desnuda en el escenario, empecé a cubrirme con mi propia luz, que de eso se trata. Agradezco al universo todo lo que me da, todo lo que me ha dado, y sobre todo agradezco mi salud, que me permitió transitar todos estos años de teatro, llegar a este momento y no haber faltado nunca al teatro porque nunca me enfermé. Es rarísimo, soy una mostra. Soy una mostra, pero eso ¿saben qué es? Eso es no comprar lo que vender. Los actores somos muy frágiles, somos muy vulnerables. Estamos con una porosidad porque vivimos con nuestra sensibilidad. Entonces de chiquita tuve que aprender, como todo me fue tan fácil, de no creerme, no comprar lo que vendía. Y creo que eso, no engancharte ni con lo bueno ni con lo malo, porque el like es tan peligroso como el hate. Y esto lo supe de sabia y que me fui construyendo. Así que este premio se lo dedico a todos nuestros actores. Qué interesante lo que razón dijo, tiene, Totalmente, ¿no? Cuánta razón tiene. Sí, no hay que darle tanto valor ni al like ni al hate. Y cómo ella, claro, no compra lo que vende, ¿no? Y así ha llevado tantos años de carrera y con tanto Bielsa éxito. dice, el elogio es más dañino que la crítica. Oh, mira. O sea, es más moderado Claro. el elogio que el like y que sobre todo la crítica que el hate. Pero sí, no comprar lo que uno vende. Exacto. Y bueno, por supuesto fue aplaudida de pie. Otro que también se llevó el premio Pinti a la trayectoria fue Guillermo Francella. Fue presentado por Adrián Suar y recorrió toda la alfombra roja allí en el Teatro Colón, nada menos. Y también dedicó unas palabras. Y fue al escenario Lizzie Tagliani con todas las niñas, con Julieta Nair Calvo también forma parte del elenco. Charlie la fábrica de chocolate se ha llevado 4 premios, mejor director con Ariel del Mastro. Rada también, Agustín Aristarán, que condujo el evento también, mejor musical. Bueno, fueron muchos los premiados y fue una alfombra roja realmente fantástica. Primera edición, vendrán más seguramente, así que el reconocimiento al teatro argentino. Hice un comercial con Enrique Pinti. Mirá. Hace más de 20 años. ¿De qué era? Para el diario La Nación. Ajá. Escribía Pinti, escribía yo, estaba Morales Solá, entre Sí, otros. claro, Y en una casa de columnistas. Vicente López tocábamos el diario, tocábamos La Puerta, ¿viste? Como el diario se entrega en la puerta de la casa. Sí. En lugar del diario estábamos todos los que escribíamos en el diario. Obviamente yo tenía una participación menor, ponía una cara de circunstancia, no hablaba y el que hablaba era Pinti. Vos tenés La Nación y estábamos todos desayunando con la familia, porque supuestamente era el diario del domingo, entonces todo lo que escribíamos en La Nación, sí, debe estar por ahí. Sí, seguramente. Sí. Y cuando hablaba Pinti teníamos que poner caras asintiendo lo que decía Enrique Pinti. Qué lindo. Imagínate para mí, digamos, pasaron 20 y pico de años.
Pero sí. Qué lindo, qué privilegio haber trabajado con Enrique Pinti. Trabajé con Enrique Pinti, ¿Cómo no? exactamente. Quedó eso. 12:32 en toda la República Argentina. El vocero presidencial Adrián Rabier se refirió a los cruces con Brasil. ¿Y qué va a decir? Representando al presidente, quiero pedir sinceras disculpas a Luis Ignacio Lula da Silva. No. Argentina y Brasil somos países hermanos. Tampoco. Entonces, ¿cómo lo respondió? De una manera previsible, teniendo en cuenta el rol que cumple y la personalidad del presidente. La izquierda, de alguna manera, genera esta campaña anti-argentina para romper con esta idea de que el modelo argentino logra sacar gente de la pobreza, logra sacar gente de la indigencia, logra bajar la inflación, genera récord de producción y récord de exportaciones y demás. Es parte del juego. Si lo llevamos al caso con Brasil, está claro que ha habido siempre insultos de ambos lados. Creo que son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos la Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático. Con lo cual, la Argentina va a seguir en este rumbo, ¿no? Estas son diferencias que hay claramente entre los dos mandatarios. En el caso de Javier Milei, es un presidente líder del movimiento que trata de llevar adelante ideas pro mercado. Los Bolsonaro en Brasil son amigos y colegas en esta idea. Lula se enfrenta a esta idea y creo que las diferencias están claras y son parte, digamos, de una cuestión ideológica y política, pero no creemos que esto va a impactar en la parte diplomática de los dos países, o por lo menos del lado argentino, no es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que comercian y de hecho se tienen como socios comerciales principales, algo que se puede ver en los números, en la existencia del Mercosur y en la historia de ambos países. A ver, nunca un presidente brasileño le dijo a uno argentino ladrón y presidiario, o sea, siempre hubo insulto con Brasil. Bueno, sí. Si no quería conflicto diplomático, no sé para qué dijo lo que dijo. Una cosa es cuando Vivas casi le pega una trompada a Rivaldo en una Argentina-Brasil eliminatoria, y otra es que un presidente le diga a otro ladrón y presidiario. Aparte, para que haya 31.000 millones de dólares de intercambio comercial entre ambos países y se tengan como socios estratégicos y haya, por ejemplo, un acuerdo como el que tiene la industria automotriz con Brasil, Argentina-Brasil, tiene que haber una buena relación diplomática que se construye. De hecho, Cambras, que es la Cámara de Comercio, Industria y Servicios argentino-brasileña, intentó bajarle un poco también la espuma al tema y dijo algo así como: las coyunturas políticas cambian, pero la relación comercial, industrial y energética lleva décadas de construcción y depende de previsibilidad y no de la coyuntura. Es decir, le baja un poco la espuma a lo que dijo Milei, pero al mismo tiempo no concuerda con esto que dice Rabier de siempre hubo insultos, siempre se llamaron ladrones, ¿no? 12:35 en toda la República Argentina. Luego de los Stones y su participación musical en este programa, vamos a hablar de algo que interpretó la International Board respecto a una jugada clave del Mundial 2026, que quizás forme parte de la campaña anti-argentina. Pero...
toda la República Argentina, 16.7 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Se van los Stones haciendo Rain Fall Down. Now. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet, una propuesta exclusiva con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, pensada especialmente para regalar y compartir. Recibí atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Hacé tu pedido por Instagram en @baquianoalmacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. En un episodio más de la campaña anti-Argentina, modo irónico, porque hay que aclarar todo en este momento, la International Football Association Board, la IFAB, aseguró que el VAR fue mal utilizado en la expulsión de Bril Embolo durante el partido Suiza-Argentina. Recuerden, Embolo había sido amonestado por la patada a Leandro Paredes y en este caso finge un foul que el árbitro en principio cobra, amonesta a Paredes y luego se aplica el concepto de mistaken identity. Se comprueba que en realidad Paredes no lo toca, que es una simulación de Embolo, que la simulación está penada con tarjeta amarilla, que Embolo debía recibir la amonestación y como ya tenía una anterior, debe ser expulsado. Y fue exactamente lo que ocurrió. Perfecto. Se le anula la tarjeta a Paredes, se la muestra a Embolo porque no hubo patada, sino simulación, y es expulsado. Esto ya había tenido un antecedente en el Mundial con una aplicación aún más irregular, que fue entre Tim Rim, el zaguero central de Estados Unidos, y Miguel Almirón, que también luego fue expulsado por taparse la boca e insultar a un jugador de Turquía. Un jugador de Turquía que fue y dijo, me dijo algo. Porque si no, no lo hubieran echado. Claro, no lo habían visto. Denunció que el jugador le dijo algo tapándose la boca y a partir de esa delación del lateral turco se abrió el expediente y lo echaron porque además se comprobó que... Claro. Cámaras por todos lados. Sí. Bueno. Pero Almirón en el primer partido contra Estados Unidos va contra la raya, toca la pelota, se cae, le muestran amarilla al supuesto infractor, a Tim Rim, la jugada se reanuda, o sea, el juego se reanuda más que la jugada, el juego se reanuda, y 3 minutos después el árbitro para el partido y por este concepto de mistaken identity le quita la amarilla a Tim Rim y se la muestra a Almirón. Pero pasaron 3 minutos de juego en el medio. Acá por lo menos no se reanudó el partido. Me tocó transmitir los dos, uno por D-Sports, el otro por Telefe, y me explicaba una persona muy influyente en el referato mundial, que era una de las nuevas acepciones para el concepto mistaken identity. Porque antes, confusión de identidad formaba parte del protocolo VAR, gol, penal, expulsión y mistaken identity, pero tenía que ver solamente con confusión de identidad. La pelota la tiene el 5, la patada la pega el 8 y vos le mostrás amarilla al 6. Entonces, la confusión de identidad es, no, mirá, el 6 no pegó la patada, la pegó el 8. Claro. Pero acá la confusión de identidad podía aplicarse, según esta persona que sabe mucho, la quiero, la respeto, y ha sido una fuente de consulta permanente durante la Copa del Mundo. Acá el mistaken identity supuestamente se ampliaba a una jugada de, si no es foul y es simulación, cambiás la amarilla. No es para
el supuesto infractor, sino para el que simula. Con ese criterio fue amonestado Almirón, 3 minutos después, y con ese criterio fue amonestado Embolo, que ya tenía otra amarilla. Almirón no tenía amarilla anterior. Bueno, la International Football Board dice todo lo contrario. Que no debió haber sido amonestado. ¿Embolo? Embolo. ¿Por qué? El árbitro debió haber quitado la amarilla a Paredes sin ir más lejos. La IFAB indica que no se podía entrar a rearbitrar una simulación, ya que la literalidad de la norma no se refería a las simulaciones. Solo servía para identificar al jugador que ha sido mal sancionado, pero no para revisar ni modificar la revisión en sí. Claro. La IFAB, a través de una circular número 34, emitida este martes, consideró que Embolo estuvo mal expulsado porque la regla no se aplicó correctamente. Una tarjeta amarilla, que no sea segunda tarjeta amarilla, solo puede ser revisada para identificar al jugador que cometió la falta. La falta en sí no puede ser revisada y o modificada. El VAR no tenía la potestad de recomendar un cambio en la naturaleza de la falta para señalar una simulación, por lo que Embolo no debió ser expulsado. En todo caso, sí podía intervenir si Piñeiro, el árbitro, amonestaba a un futbolista por una infracción, pero el autor de la misma era otro. O sea, volvemos al concepto de la patada la pegó el 6, claro, no el 8. Claro. Entonces también estuvo mal amonestado Almirón. Porque el precedente... Volvamos a jugar el Mundial. Mejor dicho, volvamos a jugar la final. Claro, solo con eso. Pero, o sea, Embolo es amonestado porque ya había un precedente en la Copa del Mundo que fue la amonestación de Almirón. Claro. Y la IFAB lo que te dice es, no, estuvo mal expulsado Embolo porque estuvo mal amonestado por segunda vez, pero si esto está mal, también anulan o invalidan el concepto que se aplicó, mistake inadente que mediante, para amonestar a Almirón. Pero 3 minutos después eso estuvo pero flojísimo de papeles. Pues, se supone que el VAR, una vez que se reanuda el juego, no puede intervenir. Claro, ya está. Claro. Bueno, son las reglas nuevas, ¿no? Que se van interpretando sobre la marcha. Yo creo que esto va a alimentar las campañas de odio, las teorías conspirativas, la campaña anti-argentina, porque la International Board dice que estuvo mal aplicada la regla conceptualmente del mistaken identity. ¿Y en ese caso el árbitro es sancionado, por más que haya terminado, o por lo menos no considerado para alguna...? Es que la IFAB no habló. Okay. ¿Por qué se toman su tiempo para hablar? Porque ahora no tiene ningún sentido. Pues ya está. Y fíjense que la IFAB lo que está haciendo es culpar al árbitro, al cuerpo arbitral, al VAR, y no necesariamente a que estaba mal escrita la regla, que la escriben ellos. Claro. O sea, no sé, es como que están echando... O hay una interpretación que quizá no tenía que ver con el espíritu de... O sea, no había una ampliación respecto del concepto mistaken identity. Bueno, ahora queda jurisprudencia para el próximo Mundial y claro, y para los demás partidos. O sea, la IFAB, además en un partido de mano a mano, Embolo volverá a jugar por eliminatorias para la Copa del Mundo o para la Eurocopa. No tiene sanción ya. O la Nations League. Claro, o sea, no importa lo que hizo o hubiera hecho Embolo después, porque ya la jugada en sí, como la había hecho con Paredes, no se vuelve a revisar. No, es eso. Que el VAR no tiene criterio para definirlo de simulación o no, porque no es dentro del área. Si hubiese sido una jugada de penal y el jugador se cae y el árbitro cobra penal, ahí el árbitro, el VAR dice, che, se tiró. Es verdad. Porque el penal fue una parte de una de las categorías. Pero acá no, y a mí me había sorprendido el concepto, y esta persona me dijo, no, se amplió el concepto de mistaken identity. Entonces, a mí me salta enseguida, en un monitor que teníamos, mistaken identity, lo van a echar en Embolo. Ahí me doy cuenta enseguida. Recuerdo, Almirón, Team Rim, simulación, todo. Pero resulta que la IFAB dice que estuvo mal. Una expulsión que cambió el curso del partido, porque Argentina estaban peloteando, o sea, era el momento de Suiza. Minuto 72, bueno. Hoy en un comunicado la IFAB dijo que estuvo mal expulsado Bril Embolo. No un día después, porque Suiza fue cuarto de final, se jugaron la semi, se jugó la final, pasaron 9 días de la final y hoy la Internacional... Y no pasa nada con esto, o sea, no. Nada, dijo, mira, estuvo mal expulsado y ya está. Y la quita de la sanción a Balogun tampoco creo que la revisen, eso va a quedar, ¿no? No, yo creo que eso es otro escándalo, digamos. Nadie vio nada. No. Pero esto, imagínate en el contexto de campaña de Argentina, del VAR argentino y todo eso, la International Board como que agrega una cosita más.
12:43. Y 53, The Hardest Part, Coldplay, sonando en No Somos Nadie, con 16,7 de temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires, dice. Pero en este caso, ¿no puede revisarse por ser segunda tarjeta amarilla? No, porque fue al revés. En este caso la amarilla era para Paredes, no era para Embolo. Lo que se revisaba era la segunda amarilla en caso de expulsión. Pero bueno, veremos qué repercusiones mediáticas tiene esto y no va a pasar de ahí. Salutogénesis. Salutogénesis, ¿Qué una es? palabra que yo no conocía, por lo menos, que por la formación de la palabra es el origen de la salud, pero es un término que acuñó Aaron Antonovsky en 1979. Él era sociólogo clínico. Y lo que él se preguntó para llegar a esta respuesta es ¿qué nos mantiene sanos a pesar de la adversidad? Eso era lo que él estaba investigando. ¿Qué nos mantiene sanos a pesar de la adversidad? Escribió un libro que se llamó Health, Stress and Coping, que sería algo así como cómo afrontar la salud y el estrés, cómo hacer un manejo de esas dos cosas, donde él estudiaba cómo las personas sobrevivían y se adaptaban a situaciones de extremo estrés, cómo hacían, cuál era la herramienta principal que ellos tenían. Y ahí es cuando acuñó el término salutogénesis, que lo que entiende este concepto es que la salud no es dicotómica, no es que estás sano o estás enfermo, sino que es todo un proceso continuo y muy dinámico. En esa investigación hubo un elemento central que conforma esta salutogénesis, que es el sentido de la coherencia. Nada más ni nada menos que el sentido de la coherencia. ¿Cómo lo describe él? Dice, el sentido de la coherencia es la capacidad de la persona para percibir el mundo. Comprensible, entiendo lo que me está pasando, manejable, tengo los recursos, el apoyo y las herramientas para afrontar eso que tengo que afrontar. Significativo, hay un propósito, un objetivo que va más allá de esa acción que yo tengo que llevar adelante. Y en esa investigación él destaca la última parte, lo de significativo, porque dice, si vas a afrontar algo en donde lo entendés, tenés los recursos, pero no le encontrás sentido, no vas a tener ningún tipo de motivación para poder llevarlo adelante. En cambio, si vos le buscás un sentido a eso que tenés que hacer, algo que de repente te da miedo,
Si vos le encontrás el sentido, vas a encontrar la motivación, porque va a ser más grande ese sentido, la motivación para no solamente entender eso que tenés que afrontar, sino también para desarrollar las herramientas que necesites en caso de que necesites aprender algo nuevo. En ese estudio, él llega a la conclusión que cuando le encontramos el sentido, tenemos motivación para comprender y manejar, ahí es cuando entramos todos en nuestro sentido de coherencia. Hagamos un punto ahí, porque estamos viendo, para los que nos acompañan vía YouTube, sí. Y también en nuestro canal de Flow y en la TDA, esa copia de la portada, Health, sí. Stress and Coping, es un libro viejo. Es un libro viejo. Eso lo publicó en 1979. Hay muchas cosas que se investigaron hace muchísimo tiempo, pero que por alguna razón no les prestamos la atención suficiente Sí. como para entender de nuestro bienestar. Hoy tenemos más posibilidades de difusión y aparecen estas cosas que estaban ahí, dispuestas a ser capturadas por algún médico o algún divulgador y ahora las tenemos. Este libro casi tiene 50 años. Sí, es muy viejo. Y de hecho, a mí me parece también que lo que pasó es todo el desarrollo. Es internet, todos los estímulos que empezamos a tener, ser nosotras personas cada vez más productivas, estar más preocupados por el afuera que por el adentro. Cuando empezamos a entender la salud y la salud mental como una consecuencia de todo ese desarrollo y de todo ese esquema, ese sistema en el que estábamos viviendo, empezamos a buscar, pero tiene que haber otra forma de vivir. Antes, ¿cómo hacían para sobreponerse a situaciones de estrés que eran mucho más estresantes que quizás un estrés que te propone la modernidad? Y sin vacunas, sin medicamentos. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, entonces él a la conclusión que llega es que si encontramos sentido, tenemos motivación para comprender y manejar la situación que tengamos que enfrentar. A eso es lo que él llama sentido de coherencia. Y dice, el estudio demostró que el sentido de coherencia predice resultados positivos para la salud. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese sentido de coherencia, habitándolo, somos más capaces de adaptarnos y sobreponernos a un estrés, porque lo comprendemos, porque entendemos que tenemos herramientas para poder llevarlo adelante y porque principalmente tenemos un sentido más grande que la acción en sí misma. Y Aaron en su libro dice, esto lo podemos llevar a cabo cada uno de nosotros, cada vez que alguno enfrenta una situación estresante, es frenar y preguntarse, entiendo lo que me está pasando, tengo las herramientas y si no las tengo, ¿dónde las puedo ir a buscar? Y significado es, ¿qué sentido tiene esto que estoy haciendo? Y también lo lleva al ámbito de los sistemas. Lo llevan mucho al ámbito deportivo, pero también al ámbito de los grupos de trabajo, de la familia, de los amigos y demás. Nosotros alguna vez habíamos hablado de que el entorno influye mucho en nuestra salud porque el entorno hace que tengamos quizás más o menos estrés. O sea, el entorno puede ser un agente activo de salud o puede ser un agente de riesgo. Un contexto prioriza la salud cuando fomenta este sentido de coherencia. ¿Cómo? Con la comprensión, que haya reglas claras, roles claros, bien definidos, comunicación, manejabilidad, gestión de los recursos, tanto físicos como psíquicos y también emocionales, y principalmente significado, que se entienda por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Y ahí aparece mucho lo que Scaloni siempre habla con los jugadores, que les dice, se pierde o se gane, mañana sale el sol, hay que levantarse y seguir. Esa es la búsqueda de sentido, porque la conclusión a la que llegan con todo este trabajo es, allí donde está el sistema que te cuida, el vínculo sostiene y el sentido organizando la experiencia, el rendimiento deja de ser una exigencia que te aplasta. Que ese es el verdadero sentido, que lo que te exige de afuera no te aplaste, que te motive y que te haga dar vuelta ese partido. El rendimiento deja de ser una exigencia que te aplasta y se transforma en una expresión posible de bienestar. Porque el bienestar está justamente no en no cometer errores, sino en asumir el error como una posibilidad. Me puedo equivocar, es parte del proceso. Y el error termina siendo esa piedrita, ese aprendizaje que hace que vos puedas subir un escalón más. Está buenísimo el planteo. Creo que en esta era de la moralización permanente, el error es castigado de una forma tal que resulta como inhibidor, ese castigo. Porque nos acostumbramos a, cuando una persona se equivoca, no sé, yo hago algo mal, no es lo mismo que yo sea mala. Claro, es que se personaliza todo desde el filtro de la moralización. Exactamente. Por eso no hay debate sano. Claro. No. Porque si vos pensás una cosa y yo pienso diferente y no debatimos ideas,
y yo me tomo personal algo que tiene que ver con una idea, Tal cual. sí. No hay debate posible. No hay debate posible. No. La una en toda la República Argentina, con The Cardigans. Cerramos esta parte del programa, esta tercera hora. Por supuesto, No Somos Nadie sigue hasta las 14. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Apenas pasaditas la 1 de la tarde, momento de actualizar el estado del tiempo. ¿Cómo estás, Ese? ¿Qué tal, Helio? ¿Cómo andan? Y sí, vamos a actualizar porque hay algunos ecos que se ven en el radar. Digo ecos, algunas lluvias que están bastante cerca de la ciudad de Buenos Aires. Están pasando por ahora al sur de la capital federal. Pero bueno, lentamente se van acercando y son las precipitaciones que sospechábamos que podían estar entre esta tarde o noche y la madrugada del miércoles. Son algunas lluvias aisladas, ya se están registrando algunas en la zona de Las Flores, por ejemplo, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, lentamente se fueron acercando, aceleraron un poquito el paso, por eso están más cerca que lo que esperamos. Esperamos que lleguen un poquito más tarde, pero bueno, ya están bastante cerquita y esta chance de precipitaciones aisladas va a persistir por lo menos hasta mañana por la mañana. Lentamente van a acercarse a la ciudad, así que no se preocupen, van a ser algunas lluvias muy débiles y aisladas.
Lo más importante va a llegar el viernes. Recuerden esa fecha porque ahí sí va a haber lluvias y tormentas fuertes, va a haber alertas por todos lados porque otra vez va a haber viento sonda, nevadas, tormentas, de todo vamos a tener el viernes. Pero bueno, hasta ese momento, por ahora vamos transitando. Hoy con una máxima que va a llegar hasta unos 17 y monedas porque justamente esta nubosidad va a frenar un poco el ascenso de las temperaturas. Mañana 16 y bueno, y el viernes sí llegarán las tormentas. Qué complicado que está el tiempo. ¿Cuántos eventos distintos tenés en distintos puntos del país? Porque tenés en La Rioja tenés los incendios. Acá, bueno, estabas pronosticando estas lluvias, pero tenemos temperaturas muy altas también para esta época del año. Mucho frío y ola polar en el sur. Exacto, sí, tenemos de todo en el país en este momento. Bueno, y agrego... vamos a tener más nevadas el día jueves para todo lo que es Chubut y Santa Cruz, que Santa Cruz no termina de salir de estas temperaturas extremas, ¿no? Hablamos hoy en la mañana de Perito Moreno, más de 17 bajo cero tenían esta mañana, bueno, realmente muy importante. Y bueno, y ya que mencionás el incendio de La Rioja, bueno, hoy hay chance de viento sonda. Y el viernes, mientras va a haber tormentas en Capital, el viento sonda va a ser fuerte. Así que seguramente se multipliquen los incendios, lamentablemente, esa jornada. Gracias, Ese. Hablamos mañana. Hasta mañana. Y del tiempo al tránsito. Romy, querida, ¿cómo está la calle? Bueno, en estos momentos, hay demora sobre la traza de General Paz entre Liniers y Mataderos en sentido hacia Puente La Noria. El resto de la General Paz está bastante ágil. Una Panamericana, acceso este, autopista Richeri, Buenos Aires La Plata, sin demoras, todo verde, con lo cual se transita sin inconvenientes. Ya quedó habilitado el ingreso de Avenida Paseo Colón hacia la autopista 25 de Mayo en sentido a Liniers. Hoy a la mañana había estado cerrada por las obras, bueno, ya está abierta al tránsito, así que se puede utilizar sin ningún tipo de inconvenientes. El choque de este momento se está dando entre dos autos en Mariscal Francisco Solano López, ahí al 3800. El tránsito está reducido en forma parcial y trabaja el SAME. Buenas noticias, los servicios, trenes, subtes y premetro están todos operando a horario. Ya normalizó el tren San Martín, el tren Mitre, Ramal Tigre y también el tren Belgrano Sur, que son los trenes que hoy tuvieron inconvenientes durante todo el transcurso de la mañana. Así que esta es la principal información para que tengan en cuenta a las 13:07. Gracias, Romy. Hablamos mañana. Chau, chau. Now. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio.
3:10 de la tarde, estás en Now 97.9. Acordate que nos ves en todo el mundo en 979now.com. También en nuestros canales oficiales, tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en el canal 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Te podés descargar nuestra aplicación, disponible tanto para Android como para iOS. Ahí nos ves, nos escuchás y te hacemos compañía, estés donde estés. Nuestras redes sociales son todas iguales, @979now. Si estás en Pinamar, nos escuchás en 102.7. Y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979, 11 80 600 979. Hubo un informe que publicaron desde la UBA que revela que casi el 50% de los jóvenes argentinos viven en condiciones de vulnerabilidad social. La situación de la juventud argentina atraviesa un escenario crítico marcado por la precariedad estructural y la falta de horizontes. Estamos en comunicación con Juan Cruz Esquivel. Él es doctor en sociología, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET, director de esta investigación Jóvenes Vulnerables en Argentina, justamente para charlar de estos números que sorprenden y que también angustian en algún punto. ¿Cómo estás? Eleonora Pérez Caresí te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eleonora. Buenas tardes. ¿Cuál fue tu primera impresión, Juan Cruz, cuando tuviste el resultado de este informe? Bueno, una de las cuestiones que más me impactó tiene que ver con la informalidad laboral. Sabemos que en los sectores populares crece la informalidad laboral, pero no la magnitud de lo que estamos viendo, que en los jóvenes vulnerables el 76% están insertos en situaciones de empleo informal, precario, inestable. Solamente el 10% de los jóvenes vulnerables trabaja en relación de dependencia, ¿no? Me parece uno de los aspectos más llamativos. Dentro del informe no solamente hablan en términos de la vulnerabilidad laboral, sino también en cómo esto influye en la salud mental y en distintos aspectos de los chicos. Nos llamó la atención justamente esto del fenómeno del triple ni. No estudian, no trabajan y ahora tampoco están buscando trabajo. Sí, debemos pensar la vulnerabilidad desde un punto de vista multidimensional, que desde ya involucra cuestiones económicas, de insuficiencia de ingresos, trayectorias laborales informales, trayectorias educativas interrumpidas, pero también hay un componente subjetivo, simbólico, que tiene que ver también con la salud mental. Y ahí es donde vemos que hay un entramado de carencias estructurales, ¿no? Y estas circunstancias impactan directamente sobre el bienestar subjetivo y están asociadas a situaciones de ansiedad, de nerviosismo, de depresión e incluso de consumos problemáticos. Ahora bien, dentro del universo de los jóvenes vulnerables, porque tampoco hay que pensarlo en forma homogénea, es un grupo también heterogéneo en su interior, hay un segmento de jóvenes que no trabajan, no estudian ni tampoco buscan trabajo, algo que nosotros hemos denominado los triple ni. Y son jóvenes que están alejados de toda red social de contención, de integración e incluso de reconocimiento, ¿no? Estos chicos, cuando se hizo el informe, ¿tuvieron posibilidades de hablar con ellos para poder entender un poco más en qué situación están? El relevamiento es de índole cuantitativo, para quien no está habituado a estos términos. Se realizaron 1.002 encuestas presenciales a jóvenes de todo el país. Lo que vos planteás es más un estudio de carácter cualitativo que en una otra instancia se va a profundizar, pero bueno, dada la magnitud del universo, una encuesta es un relevamiento, si se quiere, más genérico para poder proyectar datos estadísticos. Recién hablabas de un entramado de carencias estructurales. ¿Cómo podríamos desglosar esas carencias? Por un lado, insuficiencia de ingresos, déficit materiales en la vivienda, hogares numerosos, hacinamiento, dificultades para llegar a fin de mes, formación educativa interrumpida, o sea, abandono escolar temprano, y el trabajo informal. Creo que son esas características salientes, sumado a los elementos de salud mental que mencioné anteriormente. Sí, estaba viendo que en la parte de salud mental, el 70% manifiesta tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, el 50% siente desgano o depresión, el 30% reconoce no poder controlar el consumo de alcohol, cigarrillo o drogas. Son números realmente muy altos. Son altos y sobre todo porque el sistema de salud en general está más preparado para atender las emergencias clínicas y no tanto las de salud mental. O también desde el otro lado, los ciudadanos
vemos nuestras urgencias sanitarias más cuando tenemos un problema clínico, pero no tanto cuando tenemos un problema de salud mental, ¿no? Cuesta identificar que ahí estamos en un problema o en una urgencia incluso. Juan Cruz, estaba mirando las estadísticas que compartieron en el informe y hacen una distinción entre mujeres y varones. Hay en las mujeres un menor porcentaje de aquellas que están en un régimen de contratación laboral registradas. Se abre un poquito en parcialmente registrado, es parecido en no registrado y se abre mucho más en trabajo por mi cuenta. ¿Qué encontraron ahí en las diferencias de género? Bien, eso sí lo indagamos un poco más en profundidad. Claramente, como lo mencionás, en las mujeres los niveles de informalidad laboral son mayores, es decir, siempre estamos hablando de un 76% que trabaja en forma informal, pero en las mujeres este porcentaje es aún mayor. ¿Y en qué trabajan? Bueno, básicamente en trabajos de limpieza y de cuidado, pero también hay comercio individual, o sea, ventas por internet o ventas ambulantes. Un segmento importante de mujeres vulnerables trabaja en ventas por internet, desde su domicilio, a través de redes sociales, bueno, Facebook, WhatsApp y demás, otras instancias de grupos que promocionan algún tipo de artículos o caseros o producidos por ellas y lo venden por ese medio. Es como una forma de rebusque. Y sí, son trabajos donde el ingreso es muy variable, porque depende justamente de lo que venden, y desde ya está desprovisto de cualquier protección social en términos de obra social, aguinaldo, aportes jubilatorios, todo lo que un empleo formal contiene, ¿no? Y contempla. Claro. Dentro del informe también hablan de las expectativas sobre el futuro. ¿Cuáles son los datos destacables dentro del informe acerca de esto? ¿Qué expectativas tienen? Bien, es interesante porque quiero dejar en claro que más allá del contexto crítico que estamos evaluando, hay expectativas en los jóvenes, hay aspiraciones de futuro. Cuando le preguntamos cuáles son sus expectativas de aquí en 5 años o dónde se ven ubicados, manifiestan tener un trabajo mejor o conseguir un trabajo, aquellos que no lo tienen, la vivienda propia, quienes tienen algún trayecto educativo avanzado, completar algún tipo de estudio. El problema es que esas expectativas tienen dificultades para ser concretadas, es decir, no es un problema de ausencia de expectativas, el problema es que... ausencia de recursos. Claro, hay una distancia entre esas expectativas y los recursos, las instituciones y las oportunidades disponibles para poder llevarlas a cabo. Ahí está el problema, porque históricamente la educación y el trabajo han sido pilares para la integración social y para la movilidad social ascendente. El tema es que ese vínculo está resquebrajado y las posibilidades de acceso y aún quienes están trabajando, las posibilidades de concretar alguna expectativa de progreso es donde está la mayor situación problemática. Sí, de hecho en el apartado sobre educación, solo una cuarta parte de las y los jóvenes vulnerables continúa estudiando, un 24,8%, lo que evidencia una temprana desvinculación del sistema educativo formal, que también tiene que ver con esto que estás mencionando de los recursos y no por una falta de motivación o de ganas de seguir con los estudios. Es que generalmente la interrupción o el abandono escolar temprano está asociado a situaciones de responsabilidades familiares, Claro. de necesidad de ingresar al mercado de trabajo en forma prematura y obviamente al tener menor calificación, los puestos de trabajo o los lugares a los cuales tienen acceso son más precarios, por lo cual hablamos de ese entramado circular de la vulnerabilidad. En ese sentido igual, que el informe también lo dice, el 85,7% de los encuestados considera que estudiar le permitiría mejorar aún así su calidad de vida. O sea, no es el rechazo del estudio, sino a veces la imposibilidad de hacerlo, porque es importante, no es que no quieren estudiar, sino que no pueden, en todo caso, al menos un 85,7%, ¿no? Exactamente, la educación sigue teniendo un valor como horizonte de progreso y lo mismo el trabajo. Lo que pasa es que la realidad, tanto los que estudian como los que trabajan en este segmento, les muestra otra situación. ¿Hay una mayor presencia en la formación en cuanto a oficios, de tomar cursos de oficios o tratar de salir adelante por medio de esa vía? Bueno, hay un 15% que
manifestó estar cursando o haber cursado algún tipo de oficio. Es un número considerable, pero bueno, al mismo tiempo reducido, ¿no? En términos de estrategias formativas. Creo que ahí hay una asignatura pendiente de las instituciones públicas, del Estado básicamente, de generar este engranaje de educación vinculada a la inserción laboral para reconstituir ese horizonte tan presente que tenemos los argentinos. Juan Cruz, como sociólogo, como investigador, al encontrarte con todos estos resultados y un número tan alto, porque es prácticamente la mitad de los jóvenes viviendo en una situación de vulnerabilidad, 48,9% de la población juvenil entre 18 y 29 años es vulnerable. ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo repercute en vos? ¿Y qué posibilidades ves o alternativas para poder ir cerrando como esta brecha y que este porcentaje, no digo en el corto plazo, pero mediano o largo plazo, tenga una tendencia a empezar a disminuir? Bueno, la primera cuestión que uno advierte es el alto grado de fragmentación, ¿no? Porque son jóvenes que a su vez no forman parte de ninguna red de contención en general. Apenas las comunidades religiosas aparecen, emergen, aunque en números reducidos, como espacios de socialización, de participación, de pertenencia. Son jóvenes que no participan en distintas instancias colectivas, ¿no? No hablo ni siquiera institucionales, pero ni siquiera comunitarias, en un club de barrio, tampoco. Sí, es como que están afuera de todo sistema. Exactamente, y ese es un problema cuando no hay ninguna red de contención o de socialización en las cuales se sientan partícipes, comprometidos. Insisto, apenas las comunidades religiosas algo logran interpelar en estos jóvenes. Pensando en qué alternativas, bueno, yo creo que no alcanza con mejorar o ampliar la oferta formativa, educativa, si esta no está vinculada con la inserción laboral, con empleos de calidad. Es decir, me parece que es necesario que desde el Estado se interpele a estos jóvenes para ver cómo reconstruir ciertos itinerarios educativos, pero obviamente tienen que estar enlazados con la incorporación al mercado de trabajo, pero no en un punto de vista informal o precario o inestable, sino con alguna carrera, alguna posibilidad de pensar también el trabajo como progreso profesional. Juan Cruz, muchísimas gracias, clarísimo todo. Muchas gracias por esta conversación con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Juan Cruz Esquivel, doctor en Sociología, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET, director de esta investigación Jóvenes Vulnerables en Argentina.
despropósito de cada día. En este mundo no somos nadie. De 10 a 14 por Now 97.9. 13:27 en todo el país, 16:07 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 14 te hacemos compañía, no somos nadie. Se me rompió un auricular, entonces por eso estamos como así como desconcentrados. ¿Está muy alto el Pero volumen? no, está perfecto. Está perfecto. Sí. No se rompió, No se rompió, bueno, No, se salió salió la gomita se salió la y estoy en gomita, eso. entonces hay que acomodarlo. Bueno, mientras tanto hacemos ronda informativa. Empiezo contigo, Mauro. Sí, porque vamos a hablar de... Protestas de cucarachas. Exactamente, sí, lo que estás leyendo. Bueno, eso tiene que ver con un movimiento estudiantil que está protestando contra el gobierno de Narendra Modi en India. Creo que ya de India hablamos varias veces, pero es un tema que es prácticamente un universo paralelo, ¿no? Por lo que implica el país más poblado del mundo, una cultura muy, pero muy distinta a la que estamos acostumbrados, a la cultura occidental, con muchísimos patrones distintos y, por supuesto, cada movimiento político que sucede en la India es prácticamente masivo, ¿no? Por la cantidad de gente que hay. Y además hay que decir lo siguiente, no es como China, que no es una democracia, sino que India es la democracia más grande del mundo. Porque es una democracia, por supuesto, con un montón de matices, sobre todo con el gobierno de Narendra Modi, pero aún así sigue siendo una democracia. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo una filtración aparente de exámenes para la carrera de medicina en India y automáticamente el gobierno, cuando descubrió esto, canceló los exámenes y claro, había un montón de estudiantes de medicina avanzados que se habían preparado durante años, incluso en institutos privados, para rendir este examen y automáticamente cuando el gobierno cancela este examen, un grupo de estudiantes autoconvocado empieza a protestar contra el gobierno. Por supuesto, nace como una protesta por los exámenes, pero se traslada a corrupción, a cuestiones económicas, políticas, como suele pasar. ¿Y qué nombre adoptaron? Las cucarachas. O el partido de las cucarachas, si se quiere, ¿no? El Partido Popular de las Cucarachas, porque es un término con el que una persona cercana al gobierno, algún poder de la India, se refirió a ellos, y el que no sabe qué, no dice cucarachas, nos vamos a llamar cucarachas. Así que el Partido de las Cucarachas, el Partido Popular Estudiantil, autogestivo, si se quiere, empezó a protestar contra el gobierno de Narendra Modi y llevaron incluso a la renuncia del ministro de Educación y están analizando nuevas protestas después de que la policía de India arrestara a varios de sus miembros y no cumpliera con lo que le habían prometido a sus demandas. Así que vamos a seguir actualizando este tema que creo que, si no me equivoco, es una de las primeras veces que se ponen, no sé si en jaque, pero sí se cuestiona de esta manera y sobre todo con este impacto al gobierno de Narendra Modi en India, que ya tiene un perfil bastante radicalizado, por ejemplo, en el perfil religioso hinduista, ¿no? Entre otras cuestiones, sobre todo también por el conflicto que mantiene con Pakistán hace muchísimos años, básicamente desde la independencia de Pakistán, te diría. Así que bueno, vamos a ir actualizando sobre este tema que, como dije, parece un universo paralelo, pero es en este planeta y es del país más poblado del mundo, la democracia más grande del mundo, la República de la India. Gracias, Mauro. Euge. Bueno, estamos en vacaciones de invierno, ¿no? Y en vacaciones todos buscan qué hacer con los niños. Que de repente están 8 horas en el colegio, pero de repente están en tu casa y no sabes qué hacer. Bueno, una de las áreas más clásicas es la del cine. Y la consultora Focus Market hizo un relevamiento respecto de cuánto se gasta en una salida típica mínima de, ok, bueno, estamos en medio de las vacaciones de invierno, hay que hacer algo con los chicos, los llevamos al cine y vamos en familia. 2 entradas de cine, 2 entradas para niños y una comida rápida después de salir de la función. Son 56.000 es un montón. Sin pochoclos. pesos por salida. Las 4 entradas de cine, 71.200. Combo familiar de snacks, 45.000. Cena en un local de comida rápida, 40.400 pesos para una familia tipo, ¿no? De integrante, de 4 integrantes. Una opción que registró un aumento del 23% respecto a las vacaciones de invierno 2025. Por debajo de la inflación interanual, si querés, pero al mismo tiempo 23% es un número alto, teniendo en cuenta que los salarios no aumentaron de la misma forma y que últimamente justamente tener una experiencia o salir a darte un gustito o a salir a comer algo es un gasto extra. Habla Focus Market igual de que las familias siguen priorizando experiencias compartidas por sobre otro tipo de gastos y que hay alguna que otra estrategia como la compra anticipada de entradas, promociones bancarias, de billeteras virtuales también, descuentos online, paquetes familiares, algunos programas de fidelización de repente.
Y después hace cuánto cuesta pasar un día en el parque de diversiones. Habla de 25.000 pesos por persona, o sea, ya una familia de 4 integrantes son 100.000. Y a eso también le tenés que agregar el Siempre monto algo de se comer. compra. Y es una tarde nada más. Y es una tarde. Claro. Y de repente los chicos seguramente te piden, mamá, papá, comprame este muñequito que me gustó, comprame el vaso si vas al cine, el vaso de la película que vamos a ver. Ese tipo de cosas. A mí cuando era chica yo me acuerdo igual que mis padres no me dejaban comprar nada del merchandising. Nada, un re trauma. Todavía no superado. No, porque siempre era carísimo justamente. Sí, era tipo, Sí, bueno. era muy caro y no se justifica en realidad el gasto. Y después termina juntando tierra en algún lado. Claro, Yo- por eso. Yo tenía, me acuerdo que íbamos a ir a ver El Zorro al teatro con mis papás y me había comprado la espadita del zorro de plástico, pero afuera, no era el merchandising oficial. No, eso es lo que están los Claro, manteros. bueno. Exactamente, sí, pero la espada, de hecho, creo que sé dónde está al día de hoy. Mira, bueno, nada, un trauma que comparto con ustedes al aire en este momento, pero bueno, sí, los chicos suelen pedir este tipo de cosas. Así que bueno, salir con estos días que faltan, ¿no? Tenemos una semanita más, ¿no? De vacaciones. Sí, bueno, sí, ya uno está tachando los días, ¿no? Pero sí, todavía quedan 5 días, claro. Lo dice la única madre del grupo. No, claro. Pero bueno, ya están grandes, pero igual, siempre. En mi caso tengo la facilidad que como trabajo con teatros y eso, podía conseguir. Adriana y el sapo Pepe lo hemos visto hasta que el sapo no dio más. Claro. Ya no está más. Claro. Pero nos ha ayudado mucho eso, pasar todas las dobles infancias. Pero sí, es bravo el tema. Bueno, pídanle una abuela, un tío, una tía, de La repente, madrina, el la padrino de madrina, bautismo, que uno padrino. nunca sabe qué función cumple, para esta. Es este- Que sí, es me parece este genial. el Le momento mandamos de un brillar. beso a todos los padrinos y madrinas en este momento. Gracias, Euge. Barbie. Bueno, ustedes saben que ya hemos hablado de Yo Narciso, película que reúne a Natalia Oreiro, a Adrián Suar y que se estrenará el 13 de agosto y que desde Solamente Vos no habían vuelto a trabajar juntos, 2013. Bueno, en esta campaña de promoción con vistas a la película, estuvieron intercambiando un poco de información. A ver, ¿qué dijeron? Porque tanto ellos que saben que como pareja de comedia son una garantía en este caso. La semana que viene seguramente que se va a realizar el junket de prensa, es decir, este encuentro cara a cara con algunos de los protagonistas, bueno, van a contar algunas de las secretos y anécdotas que quedan del rodaje. Fundamentalmente lo que ellos mencionaban era que habían vuelto a trabajar juntos. Por lo bien que se llevan aparte. Sí, pero aparte porque Suar dice, no, bueno, la gente lo pedía. ¿Qué gente? Le dice Natalia, que siempre lo chicanea, ¿viste? Oreiro, que en ese sentido es muy pícara para este tipo de cosas y enganchar justo el humor de Suar. Bueno, dice el público, lo que pasa es que vos sos muy cara. Y dice, claro, ¿cómo que soy? Sí, bueno, dice, yo también he tenido mis éxitos, pero finalmente me contrataste. Sí, dice, porque bajaste el precio. Y la chica, claro, no, una cosa sumamente divertida, así que ya saben. 13 de agosto entonces, Yo Narciso en las salas de todo el país. Gracias, Barbie. Tenemos que hablar de lo que está pasando en Japón. Hubo un terremoto de 7,1 que sacudió el país. Hay mucha desesperación porque hubo varios edificios colapsados. Realmente los videos que aparecen en los distintos portales son estremecedores. Japón sufrió un terremoto de magnitud 7,1. De acuerdo con la información oficial, el temblor se sintió a eso de las 16 horas 27 minutos hora local en la región de Kumamoto, en el sur del país. Siguen momentos de máxima tensión en el país asiático porque la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta por tsunami y anticipó olas de hasta 1 metro de altura en la costa. El fenómeno fue capturado en numerosos videos que enseguida empezaron a viralizarse en las redes sociales, que dan cuenta de la magnitud de este temblor. Los servicios de emergencia recibieron numerosas llamadas tras el temblor, mientras que las centrales nucleares de la zona no registraron incidentes. Uno de los registros muestra cómo se vivió el terremoto en el aeropuerto. A raíz de lo sucedido, los vuelos están siendo desviados y también, obviamente, cancelados. La primera ministra japonesa dijo que se habían reportado varias personas heridas, aunque no especificó un número exacto hasta el momento. El sismo también provocó el derrumbe de edificios y de incendios. De hecho, hasta había un shopping
que había colapsado producto de este temblor, por lo cual todavía no se puede hablar ni siquiera ni de víctimas fatales ni de heridos con exactitud, porque están trabajando en el lugar. Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero ha sido informada de que ya hay varias personas heridas, dijo la primera ministra. En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios. Además, rutas y puentes resultaron dañados y se derrumbaron edificios. Seguramente vamos a ir ampliando todo lo que suceda con esta noticia y las repercusiones, ¿no? Que generen este terremoto de 7,1. Un terremoto que tiene una magnitud muy parecida a la de Venezuela, y volvemos a remarcar esa diferenciación. En un contexto, en un país que está preparado para este tipo de eventos, como Japón, la devastación es mucho menor a la que vimos en La Guaira, en Venezuela, donde no había ningún tipo de preparación y los edificios estaban construidos antisísmicamente. Y en el caso de Japón, no solo está preparado para terremotos, puntualmente en el territorio, en la isla, sino también a maremotos, producto de los terremotos en el mar. Bueno, recordamos todos, ¿se acuerdan? La central de Fukushima, la central nuclear 2011, creo que había sido. Sí. Que bueno, eso fue un desastre nuclear, pero Japón es un país sumamente preparado para eso. 13:37 en todo el país. Now. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Patitas presenta una promo para jugar hasta el infinito y más allá. ¡Sí! ¡Patitas! Encontrá los tatús de Toy Story 5 de Disney y Pixar dentro de los packs de Patitas Promo y participa todas las semanas por una visita a la juguetería para elegir tu juguete favorito. ¡Wow! Disfruta de Toy Story 5 de Disney y Pixar solo en cines. Divertite con la promo de Patitas. Promoción válida sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables consulte en patitas.com.ar. Formados de carne de pollo rebozados super congelados. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. 20 minutos faltan para las 2 de la tarde, estás en No Somos Nadie. Hoy se dio a conocer una noticia que a todos nos llamó la atención porque algunos medicamentos van a poder empezar a comprarse sin receta. Eran medicamentos que antes requerían una receta para que uno las pudiese comprar y ahora, según indicaron, esto iba a ser posible sin la presencia de una receta. Esto lo confirmó la ANMAT, autorizó la venta libre de 10 medicamentos que requerían receta. Ya no tendrán descuento en farmacias, eso es otro de los puntos de esta nueva medida. Pero cuando leíamos la noticia veíamos un montón de nombres como si fuesen drogas y no entendíamos exactamente a qué se referían cada uno de estos nombres, ¿no? de estas drogas. Por eso la llamamos a Ana Nucera, ella es farmacéutica, vicepresidenta de la sección Farmacia Colegio Farmacéutico de la Ciudad de Buenos Aires, para que nos explique un poco esta situación. ¿Cómo estás, Ana? Acá toda la mesa de No Somos Nadie te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos un poquito de qué se trata esta resolución de la ANMAT y cuáles son estos medicamentos que están afectados por esta resolución. Mira, son 10, en realidad lo que publica la ANMAT son las monodrogas, o sea, las drogas que van a estar en estos medicamentos, por eso vos decís que desconocen qué es, porque bueno, es el nombre, digamos, químico, no es el nombre comercial, pero los que están contemplados es, por ejemplo, uno que es un antiespasmódico intestinal que se utiliza en general para el colon irritable o para espasmos intestinales. Hay también un par de antialérgicos, hay colirios descongestivos y colirios antialérgicos. Hay otro medicamento que es para la mucosidad bronquial. Luego hay una loción que se utiliza habitualmente para parásitos o para sarnilla.
Y hay otro que es por vía tópica, que es para como un antitranspirante, en realidad sería. Y hay otro producto que es para los mareos y los vómitos que se producen generalmente al viajar. Esos serían, digamos, los 10 medicamentos que están contemplados en este pasaje a venta libre, que como vos bien dijiste, al pasar a venta libre ya quedan fuera de la cobertura de las prepagas o de las obras sociales. Y por otro lado, consideramos que realmente se están pasando medicamentos a venta libre que lo único que va a hacer es afectar a la salud de la población, porque no son, por empezar, sabemos que ningún medicamento, por más que sea de venta libre, es inocuo. Esto significa que se va a poder vender según el último decreto, que si bien hay un amparo no se estaba, digamos, haciendo en forma efectiva, pero se podría vender en cualquier establecimiento, no en farmacia, sino en cualquier lugar, lo cual lleva un grave peligro, que es el tema de cero control en cómo está conservado, cero control en de dónde proviene ese medicamento, cero control en cuanto al vencimiento. Bueno, todo lo que se hace desde una farmacia, donde se controla la cadena de trazabilidad, donde se mantiene bajo una temperatura y humedad controlada, donde proviene de una droguería, que tenés una seguridad de que ese medicamento no está adulterado. Por otro lado, las farmacias, nosotros recibimos, así como hoy recibimos esto del ANMAT, recibimos todos los días la notificación de los medicamentos que se llama habitualmente recall, o sea, cuando hay un medicamento que por algún motivo está siendo estudiado, se retira de la venta, ya sea porque puede ser un control de fabricación o puede ser una acción colateral que se está estudiando. Entonces, en ese caso, la farmacia recibe el comunicado, se retira automáticamente de la venta. Si esto no tiene ningún tipo de control y se vende en el supermercado, en el kiosco o en la estación de servicio, no sé cómo se va a hacer todos esos procedimientos que son diarios, no es que es algo raro. Todos los días se reciben notificaciones de ANMAT. Entonces, la verdad es que creemos que se está poniendo en peligro la salud de la población. Ana. Y por otro lado, al pasar... Sí, además, de acuerdo a estos riesgos que mencionan, el peligro de la automedicación, ¿no? Cualquiera que con un síntoma sin consultar a un médico va y se diagnostica y va a comprarlo. Tal cual. Es que, por ejemplo, yo te comentaba, uno de los primeros que te comenté, que es un medicamento que se utiliza muy frecuentemente para el colon irritable o bien para tratar determinadas patologías que tienen que ver con lo intestinal, que la verdad que no es algo usual pasarlo a una venta libre. O sea, lo mismo que los colirios, los mismos oftalmólogos siempre te dicen mucho cuidado con el colirio. Primero porque, por ejemplo, hay uno que tiene nafasolina, que es una droga que aumenta la presión. Realmente la gente, vos podés dar por ahí una lágrima sí es algo de venta libre, pero no un producto o un medicamento que tenga una droga que realmente tiene un montón de efectos colaterales. Y que por ahí se usa 2 o 3 días, lado, y no, de forma crónica, ¿no? Exacto, pero ese es el peligro que vos corres cuando pasás algo a venta libre, que ni siquiera va a tener tampoco la supervisión del farmacéutico, porque acá es diario que te preguntan, ¿esto lo puedo tomar? ¿Cuántos días lo puedo tomar? ¿De qué forma lo puedo tomar? Porque muchas veces sabemos que en la inmediatez que tiene la consulta médica en este momento, generalmente al paciente le quedan un montón de dudas y donde las puede evacuar, digamos, es justamente en la farmacia, con el farmacéutico que le va a indicar, bueno, este lo puede tomar de tal manera, esto no lo tome si no va al médico, este no lo tome porque usted tiene presión alta. Esas consultas son de todos los días, pero montones, no es que es algo esporádico. Eso es lo que vemos que se está poniendo en peligro, porque al pasar esto a venta libre y poder venderse, ya no sería, nosotros el acto de vender en una farmacia lo llamamos dispensa, porque tiene que ver con todo este consejo farmacéutico, con todo el asesoramiento que le da. El venderlo en una estación de servicio o en un kiosco
lleva un montón de riesgos que son los que te comenté antes, pero por otro lado, ningún tipo de control sobre esa unidad, de dónde provino, cómo está conservada, Claro, el vencimiento. ¿no? Claro, no hay control sobre el producto y tampoco hay control sobre la salud, porque uno para una receta va al médico, el médico te revisa, te diagnostica y por eso te termina recetando X medicamento. ¿Por qué se toman este tipo de medidas y por qué se eligieron estos medicamentos? Bueno, esa pregunta la verdad es que no te la puedo contestar yo porque realmente, te decía hace un momentito, son medicamentos que incluso son indicados para patologías, algunos para patologías especiales. Claro. No entendemos por qué las pasan a venta libre, pero como yo te decía antes, aún un medicamento de venta libre tiene sus riesgos y a veces importantes. Un paracetamol, nosotros solemos decirle a nuestros pacientes, clientes, ojo con esto, porque es un medicamento que es hepatotóxico pasado los 3 comprimidos diarios, no es para abusar. Aún una aspirina, que bueno, ya sabemos todos los sangrados gástricos que traen, o sea, todo medicamento tiene su riesgo. En la farmacia está el farmacéutico que puede no solo transmitirle todo esto, sino las dudas que tiene el paciente y que vos le podés aclarar, no, esto no lo puede tomar usted por determinada patología que usted tiene, o consulte al médico. Nosotros sí podemos asesorar o vender sobre lo que es venta libre, claro, pero cuando es algo venta bajo receta está la indicación de ir al médico. Y realmente acá hay medicamentos que no se entiende por qué han pasado a venta libre, que por otro lado trae este otro tema que yo te decía antes, es un medicamento que ya no va a tener ningún tipo de cobertura desde la obra social o prepaga. O sea, no va a tener la esos verdad descuentos. Es que nosotros no vemos ninguna ventaja en nada de todo esto, y sobre todo el tema de estar exponiendo la salud de la población en forma permanente. ¿Desde el Colegio de Farmacéuticos pueden tomar algún tipo de medida o presentar algún tipo de reclamo para intentar frenar una resolución de este tipo del ANMAT? No, desde el Colegio de Farmacéuticos sí lo que estamos haciendo es, por un lado, bueno, concientizar a la población de cuál es el riesgo, porque también acá hay una falsa información que es, esto es una medida corporativa porque la farmacia no quiere, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sí que se tome conciencia de que se está poniendo en riesgo la salud de la población, y sí hemos presentado un amparo, por ejemplo, contra el DNU, porque realmente, por lo mismo que te estoy diciendo, no voy a reiterar el mismo argumento, pero porque se está poniendo en riesgo la salud de la población y porque no hay ningún tipo de control en la trazabilidad de los medicamentos. Fíjate, un tema grave, extremo, obviamente que fue, en el caso del fentanilo, lo que se hizo es mandar un recall urgente a todas las clínicas, sanatorios o incluso farmacias que tuvieran ese lote, esa partida. Bueno, eso no se va a poder hacer con ningún tipo de medicamento que pase a ser venta libre, porque no va a haber ninguna forma de controlar. Puede pasarte con un antihistamínico, por ejemplo, que hay dentro de este listado, que haya habido un problema en la producción, que haya habido un desvío, bueno, digamos, son términos más específicos, que haya habido algún problema en la fabricación de este medicamento, y lo que se hace a través de ANMAT, se publica, bueno, tal lote tiene que ser retirado del mercado. No va a haber manera de retirar ese producto al mercado porque no vas a saber ni a dónde fue a parar, ni quién lo está vendiendo. Y ahí es donde yo digo, es mucho el riesgo en el que se está poniendo la salud de la gente. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu claridad y esta conversación con nosotros. No, por favor, a ustedes, gracias. Ana Nucera, farmacéutica, vicepresidente de la sección farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Cava. 13...
vista. En Now. 13:55 del otro lado del vidrio. De a poquito se va acomodando todo el equipo de Coworker que hasta las 17 le van a estar haciendo compañía. Ya lo veo a Marianito Almada, a Agus Casanova y Ale Arce, que se están preparando con un programón, con mucha información, con mucha música, como siempre. Maurito, ¿estuviste haciendo qué cosa? Una prueba de catering estuve haciendo. ¿Prueba de catering? Ay, qué lindo. Ah, porque eso. Mauro se casa. Sí, me caso. Si yo quiero me caso, así que en un par de meses tenían que hacer la prueba de catering. Y bastante rico, la verdad. A ver, ¿qué vas a elegiste? servir? Mirá. O qué probaron, no sé, ¿qué eligieron? Appetizer fríos probamos. Brusquetas de queso azul con peras en almíbar de canela y anís. Delicioso. ¿Podés Rico. traer, por ejemplo? Claro. Ay, dulce, me gusta. Con ¿Cómo? el hambre que ¿Podés tenemos a traer? esa ¿Sabés que hora. no me puedo llevar nada del salón? Ah, bueno, es como vamos. que no te dejan llevar nada. No, voy a comer todo antes. No, voy a, ¿Cómo llevar nada del salón? No, ¿Tupper? claro, traerlo, claro. claro. Yo otra vez pensé que sí, pero ahora parece ¿Sabes que se puede ya llevar no se tupper? puede. Creo que no. Hay que comer. Creo que no. No. ¿Te va a dar la torta de tu casamiento, por ejemplo? No, ahora en la Claro. prueba, en la Está prueba. buenísimo. En la prueba, Rol, perdón. no, en el casamiento tampoco. En el casamiento tampoco. ¿Tampoco? No No, sé. eso no. Escúchame, la torta la tenés que frizar. Aparte, yo te lo Además, pagué. siempre Y está la torta- mafia de y las torta bebidas, ¿viste? Que va a es ser, por supuesto, de el qué. revestimiento blanco, chocotorta. Bien, muy rico. ¿Pero para un casamiento? Sí, Sí. así le gusta a todos. Es, Está bueno. polémico, la ¿eh? chocotorta es mi identidad, o sea, yo no puedo negar mi identidad haciendo un Va, rogel. Está muy bien, sí, va. Bueno, chocotorta. No, Rogel tampoco. Con cobertura blanca. Claro, sí, cobertura blanca. O sea, Perfecto. va a aparentar ser otra cosa y Pero uno no tiene corta. gusta, me hace gusta la todo. idea. Sí, piso de chocotorta. A mí me gusta la idea, ¿eh? Banco. Me gusta. Hay que Bueno, tener ¿y el plato el principal? ambiente. Plato principal, ya lo tengo acá, un segundo. Escuchen esto. A ver. Guillot de cordero en cocción lenta de 14 horas sobre risotto de hongos con salsa reducción de Malbec. Además, ¿Qué ya es yo? Soy muy no sé, proletaria, perdón. Creo que es con un... Una pieza de carne. Sí, una pieza de carne de cordero. Bien, me gusta. Tantas horas, rico. además Y debe me quedar gusta el Y tiernizado. surgió el tema, no, para hay gente que no le gusta el cordero. Bueno, yo digo, no les digamos que cordero. No, tal Exacto. cual. La gente Igual se da cuenta. van a poner Aunque lo menú. estoy diciendo ahora, así que no. Bueno, Perdón, está. ¿es con mesas el casamiento? No sabemos si hacerlo formal o informal. Claro, porque si vos lo haces con mesas le pones Es una el polémica menú. esa, ¿eh? Sí. Claro, También. si lo haces Si no, informal. Pero si sería lo haces cazuela. informal está bueno igual, ¿eh? Sí, también, Me no gusta. decidimos aún. relajado, No está decidimos bueno. Acá aún. pregunta a cuántos de nosotros nos vas a invitar. Después de las 12 al menos. ¿Cómo? No. Va a ser, La va a mesa- ser domingo de mediodía hasta las 9 de la noche. 12 a 21. Muy bien. Sí. Pero bueno, nos contestaste que No, no, a las desvió 9 la la respuesta. mesa de Van a Mesa venir, Magnale van a venir. va a Vamos a ser invitarlo. grande, chica. Van a poder hacer la cobertura del casamiento. Pará, ¿y qué sería? ¿Es después de después de las 12 a esa hora? ¿Qué hora sería? No le des idea. No sé si Queremos ir a hay comer. tal ¿No hay? cosa. Bueno. Creo que no. Nos vas a tener que invitar de arranque. Claro, por supuesto. Qué Pero pena. ¿cómo no?